empiece a grabarse, voy a compartir esa pantalla. Ok, entonces muchachos, fíjense bien, las secciones en sí del día o de este capítulo 17 son muy sencillas. Ya pueden ver mi pantalla. No, ingeniero. Déjenme ver. Déjenme ver qué sucede. ¿Todavía me escuchan? Sí. Ahora soy yo el que no los escucha. Buen día. Ok, yo no sé si por alguna razón yo no los escucho, pero si ustedes me escuchan, está bien. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir en el chat, ¿verdad? Ahora voy a compartirles la pantalla. Está mostrando pantalla, Inge. Esperemos porque como que está algo... Ok, ahora sí deberían de estar viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí. Que me pueden responder siempre por el chat porque creo que por alguna razón pueden mirar la configuración de audio.
Perfecto. Entonces ahora sí voy a venir acá. Solo que esto... Bueno, a donde nos habíamos quedado, por si recuerdan, ¿verdad? Simplemente discutimos acerca de cómo son las escalas de temperatura. Yo les dije, bueno, vamos a hacer algo, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí y luego vamos a ver cómo se convierte de una escala de temperatura a la otra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Para que nosotros pasemos de grados Celsius a Fahrenheit, esto quiere decir, si yo tengo grados Celsius, ¿ok? O sea, tenemos la temperatura como nosotros la conocemos, ¿verdad? Y yo quiero pasar, ¿verdad?, de esa temperatura y saber cuánto es en grados Fahrenheit. Entonces yo voy a utilizar la siguiente fórmula. Bueno, espérenme que está algo trabado hoy todo. Ahora sí. Debería de, no sé por qué está tan lento hoy. Ok. Entonces, les decía, si yo quiero pasar a Fahrenheit, ¿verdad? O sea, si yo quiero una temperatura en grados Fahrenheit y lo que yo tengo es la temperatura en grados Celsius, lo que nosotros vamos a hacer es la siguiente, ¿verdad? Bueno, mi temperatura en grados Celsius, la estoy representando así, ¿verdad? T de temperatura y entre paréntesis en qué grados está. Sería por 9/5. Lo vamos a reescribir mejor así. Bueno, no sé sinceramente qué le está pasando al computador, porque si se fijan no me está respondiendo muy bien. Lo que estoy pensando en hacer es esto, ya de cansado. Déjenme reviso que sale el control alt. Y sinceramente no sé por qué me aparece.
Ahora ya puedo escribir para eso. Entonces, si yo quiero pasar, pues simplemente va a ser 9/5 por la temperatura, grados Celsius, más 32, ¿verdad? Entonces, eso sería para pasar de temperatura, si yo la tengo en Celsius, ¿verdad? Pasarla a grados Fahrenheit, ¿verdad? Y ustedes aquí pueden ver que concuerda, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos 0 grados Celsius, 0 grados Celsius y yo la introduzco acá, 0 por 9/5 más 32 me da el 32, que es la equivalencia que dijimos, ¿verdad? Es 0 y 32. Igual, a partir de esta, ¿sí? A partir de esta, ustedes pueden venir y encontrar cómo sería el revés, ¿verdad? Para pasar de grados Fahrenheit a Celsius. Entonces sería, si se fijan, si yo quiero grados Celsius, ¿verdad? Sería la temperatura de grado Fahrenheit menos 32. Y eso lo multiplico todo por quinto, 5/9, ¿verdad? Entonces, esas son las dos formas de pasar entre Celsius a Fahrenheit, ¿verdad? Ahí están las dos fórmulas. Y pues no hay mucho más que eso. En este caso, para pasar de Celsius, ¿verdad? A Kelvin, que no creo que lo usemos mucho, pero por cualquier cosa, ¿verdad? Recuerden que grados Kelvin lo que pretende es que la temperatura más baja sea 0, ¿verdad? Que no haya temperaturas negativas. Entonces, básicamente es temperatura en Kelvin, va a ser nuestra temperatura en Celsius más 273. ¿Ok? Y estas serían las tres fórmulas, ¿verdad? Eso simplemente nos va a ayudar a nosotros para que pasemos de una temperatura a la otra, ¿verdad? Bueno, entonces, luego de esto, vamos a pasar al ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es la ley equilibrio térmico y la ley cero de la termodinámica? Bueno, lo que podemos hacer, bueno, lastimosamente yo no les estoy escuchando, pero voy a hacer la pregunta siempre, ¿verdad? No sé si me van a contestar por medio de chat o bueno, creo que sería algo complicado, pero asumamos que ustedes tienen, por ejemplo, un objeto que está muy caliente, ¿verdad? Vamos a dibujar en color rojo, solo para representar. Yo tengo un objeto que está muy caliente, ¿verdad? Y ustedes quieren enfriarlo, digamos. Solo pensemos en que nosotros queremos enfriar ese objeto. Entonces, ¿qué es lo que pensarían o qué es lo que harían ustedes, por ejemplo, para poder enfriarlo más rápido? Bueno, algo común sería, pues, digamos, no, yo voy a venir y ese objeto lo voy a meter en un recipiente que tenga agua, ¿correcto? ¿Ok? Entonces ustedes van a introducir ese objeto caliente a agua, que el agua, digamos que está relativamente fría, ¿correcto? Entonces, eventualmente, el objeto se va a enfriar, ¿verdad? O sea, lo que va a suceder es que el objeto va a empezar a perder temperatura, pero, bueno, ¿qué es lo que va a suceder una vez que pase cierta cantidad de tiempo? Pues fíjense bien, lo que nosotros vamos a tener en esta mezcla o sistema, como me gusta llamarle a mí, ¿ok? Sería, bueno, el recipiente, el agua y mi objeto que estaba caliente, ¿verdad? Como todo sistema, pero eventualmente nosotros vamos a llegar a equilibrio térmico, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que va a suceder? El objeto caliente se va a empezar a enfriar, correcto, se va a empezar a enfriar, 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 pero no significa simplemente que se está, digamos, enfriando, sino que él está
trasladando su energía térmica, ¿verdad? En este caso, al fluido, en este caso, al agua, ¿verdad? Entonces, así como se va enfriando mi objeto, se va a ir calentando, en este caso, el agua, ¿correcto? Entonces, eventualmente va a llegar un punto en el cual tanto la temperatura del objeto, ¿okay? Digamos, el objeto va a estar en una temperatura T0, le voy a llamar, y la temperatura del agua va a ser T0 también. Van a llegar a un punto en el cual van a tener la misma temperatura, ¿verdad? Eso va a pasar con el tiempo, ¿verdad? O sea, no es instantáneo. Cuando ustedes quieren enfriar un objeto, etcétera, no va a pasar de forma instantánea, pero va a suceder. Lo mismo pueden pensar ustedes como cuando ustedes le ponen hielo a una bebida, ¿verdad? Ustedes tienen una bebida que está caliente, le ponen hielo. El hielo en realidad es para enfriarlo, ¿ok? O sea, la bebida directamente no va a estar helada, ¿verdad? Sino que va a tomar un poco de tiempo para que baje su temperatura, ¿verdad? Y eventualmente, ¿verdad? Después de cierta cantidad de tiempo, pues van a llegar a lo que se llama equilibrio térmico. Y eso es lo que, a pesar de que es algo como lógico, ¿verdad? Eso es lo que dice, o a lo que se refiere con la ley cero de la termodinámica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que quedarse ustedes aquí en general, ¿verdad? De esto es entender qué significa el término equilibrio térmico. Básicamente, que en un sistema todos los cuerpos van a estar a la misma temperatura. ¿Eso qué implica, verdad? Queremos decir, en otras palabras, que no va a haber transferencia de energía por forma térmica, ¿verdad? Porque ya no va a haber intercambio de temperatura, o bueno, de calor, mejor dicho, ¿verdad? Que no es algo que hemos visto, pero intercambio de calor en el sistema, ¿verdad? Sino que ya todo va a estar a la misma temperatura. En sí, la ley cero, pues nosotros la podemos enunciar, ¿verdad? Como se menciona de esta forma, ¿verdad? Que parece lógico, pero igual. Si un objeto, digamos, si un sistema, me gusta usar la palabra sistema. Si un sistema A está en equilibrio térmico con un sistema B, ¿verdad? Y a la vez el sistema B está en equilibrio con un sistema C, entonces suena algo como lógico, ¿verdad? Suena algo como lógico. Si un sistema A está en equilibrio con un sistema B y B está en equilibrio con C, entonces obviamente A va a estar en equilibrio térmico con C. Esta se llama la ley cero de la termodinámica. ¿Por qué el nombre de ley cero? Pues porque primero se desarrolló la primera, la segunda y la tercera ley. Sí, bueno, no sé si las tres, pero las otras leyes de la termodinámica, ¿verdad? Y después se dieron cuenta que para que ciertas cuestiones tuvieran sentido, pues a pesar de que esto es algo lógico, tenía que ser mencionado, ¿verdad? Entonces, pues la establecieron como la ley cero. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que si yo tengo un sistema, ¿verdad? Digamos que en este caso el sistema va a ser el vaso,
el agua, el agua, y por ejemplo, algunos cubos de hielo. Entonces, si hablamos como sistema, o bueno, en general estos objetos, A, B, los hielos, C, ¿verdad? Básicamente, si pasa suficiente tiempo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que, bueno, el vaso está en equilibrio térmico con el agua, o sea, el vaso está a la misma temperatura con el agua, pero el agua también está a la misma temperatura con el hielo, entonces, o bueno, en general en equilibrio térmico, ¿verdad? Sería obvio, ¿verdad? Que entonces el hielo también va a estar en equilibrio térmico con el vaso, ¿verdad? Entonces, eh, pues esa es básicamente la ley cero de la termodinámica, algo que es como, bueno, se escucha, ¿verdad? Como que si fuera algo de lógica, pero vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Esa es básicamente la ley cero. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, de nuevo lo voy a ver por acá porque no estoy escuchando tu respuesta. Ok, si no hay consultas, entonces, ok, vamos a ver que, bueno, no sé, puede ser, es que estoy en la universidad y estoy simplemente compartiéndome el internet desde el celular, ¿verdad? Así que puede ser por eso que se mira un poco trabado. O puede ser la misma computadora, ¿verdad? Ahí sí no sabría. Por lo menos la siguiente semana voy a estar desde casa, entonces ya con la computadora un poco más potente que no deberíamos de tener tantos problemas. Pero bueno, el día de hoy es puramente teórico, ¿verdad? Ya el lunes vamos a hacer ejercicios en general de todo. Entonces vamos a seguir con la teoría. Fíjense bien, la siguiente sección, muchachos, que vamos a ver se llama expansión térmica. Y bueno, en general, expansión térmica, muchachos, es algo que pues creo que todos han estado, o todos tienen la idea, ¿verdad?, de que es algo que existe, ¿verdad? Y si siempre me gusta hacer una pregunta a mí, que si algunos de ustedes pues eh, tienen casas con láminas de zinc, ¿verdad? Y si alguna vez han escuchado, o en general han estado en algún lugar con láminas, en un día muy caluroso, si ustedes han escuchado cómo, o también, si no me equivoco, esto puede pasar en casas que son de madera, nada más que en la noche, que de forma, digamos, aleatoria, voy a decir, o bueno, aleatoria, pero a ciertos momentos, ustedes escuchan, a pesar de que no hay movimiento en la casa, pueden escuchar ya sea como un cracateo, digamos, del zinc, o como la madera hace un sonido. Entonces, estas dos fenómenos, por si lo han, el de la madera usualmente, si no me equivoco, sería por las noches. Esto, si ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Puede ser hasta cierto punto un poco de lo que es expansión térmica. Pues bueno, ¿qué pasa con la madera por las noches, verdad? En un lugar en el cual si ha estado muy caliente en el día y luego en la noche ya está a una temperatura mucho más baja, ¿verdad? Entonces lo que va a suceder es que la madera se va a contraer, ¿verdad? Se va a hacer más pequeña y al empezar a contraerse, pues claro, se contrae una cantidad que ustedes no pueden visualizar, o sea, no es como que ustedes miran una tabla y ya porque bajaron unos 5 grados centígrados, ustedes pueden ver que la madera, literalmente con su propio ojo pueden ver que la madera redujo su tamaño, ¿verdad? Pero por lo menos ustedes pueden, está esa cuestión auditiva, ¿verdad? Que les digo. Y la misma pueden ustedes pensar, o creo que se han imaginado, por ejemplo, que si ustedes calientan
ciertos materiales, por ejemplo, un metal, que este pues se va a estirar, ¿verdad? Y bueno, es en efecto cierto. A eso nos referimos cuando estamos hablando de expansión térmica. Estamos hablando de que cambios de temperatura básicamente nos conllevan a nosotros en cambios en, voy a decir, en la forma o en las dimensiones. De un objeto. ¿Ok? Literalmente es eso, ¿verdad? Cuando hay un cambio de temperatura, ya sea positivo o negativo, entonces va a haber un cambio en alguna dimensión del objeto. Entonces nosotros empezamos con lo que se llama expansión lineal, ¿verdad? Cuando decimos expansión lineal, estamos diciendo de que debido a un cambio de temperatura va a haber un cambio en una dimensión, ¿verdad? Una dimensión, por eso lineal. Una dimensión del objeto. Entonces, por eso aquí yo pongo una barra. Digamos que esta barra está inicialmente en una temperatura de 1, ¿ok? Y luego venimos y nosotros calentamos la barra con una llama. Entonces, mi nueva temperatura es T2. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues la longitud original de la barra, le vamos a llamar, pues, L sub 0, longitud original o longitud inicial. Pero después de que la barra se calienta, va a sufrir un cambio en la longitud. Entonces, lo que va a suceder es que esta barra se va a estirar un poquito, ¿verdad? Y a esto de acá, yo le voy a llamar delta L. Y bueno, ustedes podrán imaginarse, ¿verdad? Sí, no todos los objetos van a tener o van a tener la misma respuesta ante los mismos cambios de temperatura. Por ejemplo, si yo caliento 10 grados centígrados una barra de metal, no se va a estirar lo mismo esta barra de metal que lo que se estiraría pues el vidrio si ustedes lo calientan por 10 grados centígrados. Y por otra parte, no significa que vengo yo y voy a calentar un objeto y que el cambio de longitud o el cambio de, en general, dimensiones va a ser algo extremadamente, o sea, algo que ustedes van a notar, ¿verdad? Por mucho va a ser milimétrico y va a ser algo que ustedes no van a percibir directamente con sus ojos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos expansión térmica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las variables que nosotros tenemos? Si se fijan, sería la longitud original o inicial, delta L, que es el cambio de longitud, vamos a llamar delta T. Aquí le puse T1 y T2, pero delta T es el cambio de temperatura. Y lo podemos decir como en T2 menos T1 o temperatura final menos temperatura inicial, ¿verdad? Igual el delta T, el delta L, es el cambio de longitud, pero, por ejemplo, yo lo puedo definir como, bueno, ahora la barra ya no mide L, una nueva longitud, L le puedo llamar. ¿Ok? Entonces, sería L, mi nueva longitud, menos la longitud original. ¿Ok? Y me hace falta algo para que yo pueda relacionar todo esto. Y ese algo le vamos a llamar nosotros, en caso de expansión lineal, alfa, que es el coeficiente
de expansión lineal. Ese alfa es simplemente un dato, ¿verdad? Un coeficiente que a nosotros nos va a dar una relación, bueno, nos va a decir que tanto cambia la longitud dependiendo del cambio de temperatura y va a ser propio de cada material, así como la densidad, ¿verdad? La densidad del agua es un número establecido, la densidad del hierro es un número establecido, ¿verdad? Y es propio de material igual, el coeficiente de expansión lineal, ¿verdad? Cada objeto va a tener su expansión térmica diferente, ¿verdad? Va a reaccionar diferente y eso lo vamos a teorizar con ese alfa, ¿verdad? Y bueno, nosotros cómo vamos a relacionar estos términos, ¿verdad? Vamos a decir entonces que el cambio de longitud, ¿verdad? Va a ser igual a alfa por el cambio de temperatura por la longitud original. ¿Okay? Y esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para describir lo que es expansión térmica, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, como las unidades tienen que calzar, ¿verdad? Entonces, básicamente, L y L sub 0 están en las mismas unidades. Bueno, aquí escribí delta T, entre paréntesis, no debería, ¿verdad? Simplemente delta T. Entonces, alfa tiene que tener unidades que se cancelen con el cambio de temperatura, ¿verdad? Por lo tanto, alfa tiene unidades en este caso de Celsius a la menos 1, ¿verdad? Entonces, cuando yo multiplico algo en Celsius a la menos 1 por algo en Celsius, ¿verdad? Entonces se cancelan y a los dos lados me queda longitud. Y eso básicamente, muchachos, es lo que es la expansión térmica, ¿verdad? Si ustedes se fijan, bueno, y la lógica en la mayoría de los objetos, es bien raro un objeto que se comporte diferente. Si se calienta el objeto, se va a estirar. ¿Por qué? Bueno, ¿de dónde sé yo? Bueno, si se calienta el objeto, T2 menos T1, o bueno, la temperatura final menos la temperatura inicial, va a ser una cantidad positiva. Si se enfría el objeto, T2 menos T1 va a ser una cantidad negativa, ¿verdad? Entonces se fijan ustedes que dependiendo de si se calienta o se enfría el objeto, va a ser mi cambio de longitud. Porque también pasa con los cuerpos, o sea, cuando hay un cambio de temperatura puede ser positivo, ¿verdad? O puede ser negativo, ¿verdad? Podemos enfriar algo. Y si se está enfriando, entonces lo que va a hacer es que en vez de estirarse, que es como lo que yo dibujé acá, lo que sucedería es que se va a comprimir un poco, ¿verdad? El objeto, que pasaría a tener esta nueva longitud. Pero bueno, eso va a depender del ejercicio que estemos resolviendo, ¿verdad? Ya sea si está aumentando temperatura, vamos a tener un delta L positivo. Si está bajando temperatura, vamos a tener un delta L negativo. ¿Hay preguntas por los momentos, muchachos? Exacto. No vi que me habían contestado, pero en efecto, ¿verdad? Eso de que la lámina empieza a crujir, eso de que la madera, ¿verdad? Eso yo siento que la madera es bien común. Que ustedes están, si hay una casa de madera y ustedes están, digamos, no sé, digamos en la ceiba, que es caliente, ¿verdad? Y luego en la noche vienen y empieza a bajar la temperatura naturalmente, ¿verdad? Entonces ustedes empiezan ese crujido, ¿verdad? A escuchar ese crujido. Entonces lo que preguntan es, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Si nadie está caminando en la casa. Y lo que sucede es que, bueno, por ese pequeño, ¿verdad? Pequeño cambio de temperatura, tal vez la madera está cambiando de longitud en una forma milimétrica, ¿verdad? Pero ese cambio milimétrico nosotros lo podemos básicamente percibir con ese sonido de crujido que dijo José David, ¿verdad? Bueno, eso, muchachos, es expansión lineal, ¿verdad? En esta nos vamos a basar, pero no solo a eso, no solo eso tenemos nosotros, ¿verdad? Sino que, claro, esta es una expansión en una dimensión, ¿verdad? Pero hay ciertos objetos que simplemente por su naturaleza no van a tener expansión en una sola dimensión. Digamos, si yo tengo un cubo metálico, o un cubo en general, y yo lo paso, ¿verdad? De una temperatura T1
a una temperatura T2, vamos a obtener el mismo resultado, ¿verdad? Va a haber un tipo de expansión, solo que ahora esta expansión no se va a dar solo en una dimensión, como lo puse en la barra de arriba, sino que aquí este cubo, este dibujo me cuesta un poco de hacer, o sea, se va a hacer más grande a lo ancho, se va a hacer más grande a lo alto, y también se va a hacer más grande en lo profundo, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos un nuevo cubo, ¿verdad? Si se fijan, es un poco difícil no creo que me quede muy representativo el dibujo, pero el punto es que ese cubo que originalmente tenía este tamaño también va, ¿ok? Voy a ponerlo más grande aún. También va a tener nuevas dimensiones, ¿verdad? ¿Ok? O sea, va a ser mucho más grande que el cubo que ustedes originalmente tenían, ¿verdad? O sea, si este cubo, a ver, right, solo para que más o menos se entienda, ¿verdad? Se expande en las tres dimensiones, ¿verdad? Y al final nosotros llegaríamos a una expresión que es muy similar, ¿verdad? Muy similar. O sea, son lo mismo, es exactamente lo mismo, nada más que ustedes lo que tendrían sería de esta forma, ¿verdad? Que el cambio de volumen es igual a beta por el cambio de temperatura por el volumen original. Y a esta se le llama expansión volumétrica, ¿verdad? O sea, la expansión es en las tres dimensiones. Y bueno, en general, una simplificación que se hace usualmente es decir que este beta, ¿ok?, es igual a 3 veces alfa. Pero no necesariamente va a ser así, ¿verdad? Tanto alfa como beta, los coeficientes de expansión volumétrica y el coeficiente de expansión lineal, se los va a proporcionar, ya sea el libro en una tabla o el mismo ejercicio se los va a decir. ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Espero que lo de que se está trabajando no sea tan, no interfiera tanto con la clase, ¿verdad? Porque bueno, ahí no sé si es la computadora o si es el mismo internet, como les digo, estoy con el internet del celular cuando vengo a la universidad. Y bueno, eso espero solo suceda los viernes, ¿verdad? Pero ni modo, es las disposiciones a las que tenemos que atender. Falta un tema, muchachos, pero es sumamente sencillo, ¿verdad? Se llama tensión térmica, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa si yo tengo esta barra o una viga, ¿ok? Y lo que nosotros sabemos es que, bueno, digamos que aumentó la temperatura. Hubo un cambio de temperatura en este ambiente. ¿Qué es lo que le va a suceder a esta barra o viga? Nosotros esperamos que, o esperaríamos, ¿verdad?, que debido al cambio de temperatura exista un cambio de longitud, ¿correcto? Sin embargo, ustedes, de lo que podemos ver, esta barra, en este caso, ¿verdad?, está limitada físicamente por dos barreras, ¿ok? Físicamente por dos barreras. Entonces, por ejemplo, si la barra se quiere estirar, ¿verdad? La barra se quiere estirar, pero debido a que hay dos barreras, en este caso esas dos paredes, la pared no lo deja estirarse. Entonces, la pared, al sentir, digamos, entre comillas, que la barra se quiere estirar, en realidad la pared en este caso está evitando que se estire esta cantidad delta L, o en otras palabras esto podría decir yo que va a venir una compresión, ¿verdad? Debido a que, cuando dicen tensión es fuerza, ¿verdad? Va a haber una fuerza que aparece acá que está comprimiendo, ¿verdad? O sea, va a haber una fuerza que va a aparecer que está evitando que suceda esto, que es el equivalente de decir, ok, las paredes están comprimiendo ese delta L que se debería de estirar,
las paredes lo están haciendo en forma de compresión, ¿verdad? Entonces, por eso le llaman tensiones térmicas. Son fuerzas o tensiones que aparecen. Puede ser ya sea tensión o compresión, dependiendo de la situación, ¿verdad? Pero son fuerzas que van a aparecer debido a que hay una limitante física. En este caso, las paredes ahí están evitando que esa barra se estire. Entonces, va a aparecer una nueva tensión sobre el sistema debido a que como se quiere estirar, ¿verdad? El objeto en este caso se quiere comprimir, bueno, se quiere estirar, ¿verdad? Pero entonces la pared viene y me lo evita ese estiramiento, me lo comprime, ¿verdad? Y esa compresión, esa fuerza se llama tensión térmica. Y nosotros sabemos en general, muchachos, que el cambio de longitud, ¿verdad? Es 1 sobre E, el módulo de Young, F sobre A, por L sub 0. Eso ya lo sabemos. Pero bueno, ahora, para la tensión térmica, nosotros sabemos que ese delta L es el que nosotros tenemos ahí arriba. Este, ¿verdad? Entonces, simplemente, para saber cómo son esas fuerzas de tensión térmica, nosotros sustituimos acá, ¿verdad? Alfa delta T por L sub 0 es igual a 1 sobre E, F sobre A, L sub 0. Este se cancela con este. Y bueno, nosotros podemos llegar a una expresión para F, ¿verdad? Creo que es en F. Para F que lo dejan. Que sería en todo caso alfa delta T por E por el área, o lo podemos dejar en términos del esfuerzo, ¿verdad? Que ese nuevo esfuerzo va a ser alfa por delta T por E. Y ese esfuerzo, escrito de esta forma, ¿verdad? O calculado de esta forma, sería una tensión o compresión, dependiendo de, sí, de qué es lo que está sucediendo, pero esto sería una tensión térmica. Bueno, eso va a ser todo por el día de hoy, muchachos. No sé si hay alguna pregunta.